diapositiva, acceso WAN por telefonía móvil. Lo primero que vamos a ver es que algo que nosotros conocemos, que no nos es muy raro, y es saber que existe 1G, 2G, 3G, 4G y 5G. Pero, ¿qué significa 1G, 2G, todo esto? Significa una evolución que está marcando principalmente cuánto es la velocidad esperada o máxima que tiene un usuario de telefonía. Pero la velocidad de datos. O sea, no nos vamos a enfocar en la voz, sino nos vamos a enfocar en los datos. Entonces, cuando surgió la telefonía celular surgió con un sistema que se llamaba tracking, que era prácticamente un handy, y una velocidad bajísima de 2,4K, o sea, nada. Y muy poca posibilidad de transmitir datos, prácticamente era imposible. Yo, por suerte, como soy viejo, sí lo vivía esa época, y lo que hacíamos era básicamente al celular, se lo conectaba al módem como si fuese un teléfono directamente, y que sea lo que Dios quiera. Pero no, lo mismo andaba. O sea, muy baja velocidad, pero hacíamos cosas con eso. O sea, nos dábamos maña. O sea, lo usábamos al teléfono celular como un teléfono común. Entonces la línea del celular se la mandaba a un módem, y entonces con el módem nos comunicábamos a internet. Muy baja velocidad, pero bajísima velocidad. Pero 2,4K, ustedes se hubieran matado si hubieran vivido en esa época. No habían nacido, pero yo ya existía y lo tuve que hacer. Al poco tiempo, en los años 90 fundamentalmente, ya apareció 2G. Acá en Argentina tardó un poco más en llegar, pero llegó finalmente. Y cuando hablamos de 2G, estamos hablando que la máxima velocidad era 64K. Les juro que 64K para esa época era una barbaridad. Podíamos chatear, podíamos hacer un montón de cosas con 64K. Y apareció un sistema de algunas especies de páginas web que se programan especialmente para 2G y que se llamaba el sistema web. Entonces, había unas páginas que se podían acceder, las pantallas eran bastante básicas, pero andaba bien. Y de hecho, todavía hay gente que le gusta los teléfonos 2G porque andaban muy bien. Con 2G apareció fundamentalmente una tecnología que vino, que se llamó GSM, que ya la vamos a ver fundamentalmente y que hasta el día de hoy tiene incidencia. Después, por el año 2003, apareció 3G, con una super revolución, que es que la velocidad se había incrementado brutalmente a 2 megas. Aparecieron algunos celulares como la gente, con lindas pantallas, y la verdad que la tecnología fue evolucionando mucho. Y bueno, a fines del 2009, 2010, 2011, y se sigue implementando en Salta, por ejemplo, que estamos recontra atrasados, 10 años atrasados, se sigue implementando 4G, que se supone que tiene que tener una velocidad de 100 megas. Y algún día llegará 5G, que se supone que va a tener una velocidad máxima de 1 giga. Entonces, eso es lo que se pretende, que sea 1 giga. Fundamentalmente se apunta a los vehículos que se conducen solos. A eso es uno de los ejes fundamentales de 5G, que haya justamente los vehículos autónomos, ¿no? Bien. En este cuadro podemos ver una serie de palabras y tecnologías que son las que vamos a ir viendo y que es lo que nos interesa analizar. Fijémonos que un G era una tecnología de procesamiento analógico,
exclusivamente analógico. Y tenía como único destinatario la transmisión de voz. O sea, lo único que se pretendía en la primera generación de teléfonos celulares era la transmisión de voz. Y en esta tecnología, entonces, se usó fundamentalmente un sistema o un estándar que se llamó AMPS, Advanced Mobile Phone Service. AMPS surgió principalmente en Estados Unidos, pero ya en realidad había surgido antes en Europa por los laboratorios Ericsson y también por Siemens. Entonces generaron otros estándares que se llamó TACS y NMT. TACS, que significa Total Access Communication System, y la otra NMT, Nordic Mobile Telephone, que es la que hizo Ericsson, y que básicamente proveyó a Finlandia, pero también a Inglaterra. Fíjense que los anchos de banda, estamos hablando de 2,4 kilobits. Y como dije, eran solo para telefonía. Telefonía nosotros le llamamos PSTN, Public Service Telephone Network, o sea, el servicio público de telefonía. Esto de abastecer solamente al servicio público de telefonía fue para 2G, para 2.5G y para 2,7G, que también apareció. Y básicamente las señales eran totalmente analógicas. O sea, era analógico todo. O sea, la señal no era digital. Ya para el año 90, como dije, apareció otra cosa que es la tecnología de que las señales eran digitales. Y entonces aparecieron dos tecnologías que después dieron origen a otra más, que fue TDMA y GSM. Y también apareció la Personal Digital Cellular, pero no es de las que más nos interesa. Y estas dos tecnologías condujeron a esta que vamos a ver que es la principal, que se llama CDMA, que también apareció ahí. La velocidad se incrementó bastante a 14 kilobits por segundo, pero rápidamente apareció dos tecnologías que vamos a ver ahora y apareció esto, el packet switching. ¿Qué suponía esto? Que antes todo lo que era la llamada conmutación era conmutación por circuitos, o sea, dependía de centrales telefónicas. Igual que había en la antigüedad, o sea, centrales telefónicas por circuitos. Y con 2,5G ya se empezó a trabajar por paquetes, es decir, desaparecieron las tecnologías de conmutación por circuito. Cuando hablo de conmutación es que se conecta un usuario con otro, ¿no? Entonces hasta 2,5G la tecnología era conmutación de circuitos. Pero a partir de ese momento ya pasó a ser comunicación de paquete, que después dio lugar a lo que hay ahora, que es la comunicación IP. Y en esta época aparecieron dos tecnologías muy importantes, pero muy importantes, que hasta el día de hoy se las usa. Ustedes, si se van lejos con el teléfono, van a ver que les puede aparecer una E o le puede aparecer una G. La G es de GPRS y la E es de Edge, que son dos tecnologías que están en uso todavía. Y lo que han logrado con estas dos tecnologías es llevar la velocidad a 380 kilobits por segundo. Luego, en los años 2000, apareció ya 3G. En el caso de 3G,
hemos tenido ya otro estándar que se llamó Intelligent Signal Processing. Intelligent Signal Processing fue la consecuencia directa de CDMA. Y CDMA dio como resultado que en 3G se usen dos tecnologías, que fue CDMA 2000 y WCDMA, que son las tecnologías que se empezaron a usar y que se siguen usando en estos momentos. Ya en ese momento no se abastecía solamente a la red de telefonía pública, sino también a redes IP. ¿Qué eran redes IP? Servidores web directamente. Y entonces ahí ya no solo teníamos datos y voz, sino que apareció el uso con 3G de multimedia. Y bueno, 3G fue evolucionando mucho hasta que llegamos a 4G. En 4G ya toda la conmutación está basada en paquetes IP, y de estas dos tecnologías, WCDMA y CDMA, confluyeron en una tecnología que es espectacular, que se llama OFDM, y que es la que se está usando en este momento, OFDM. Pero para entender OFDM vamos a tener que entender todas las anteriores, porque si no, no se entiende absolutamente nada OFDM. Por eso es que vamos a ir un poco lento. Y se supone que 4G anda hasta 100 megas, y ya todo el tráfico se hace a través de Internet. Y entonces es lo que tenemos ahora. O sea, voz, datos y contenidos de multimedia, que es lo que hacen, por ejemplo, Netflix o Spotify, son contenidos multimedia. Entonces, esta es la evolución que estamos teniendo, y nosotros nos tenemos que enfocar en esta parte de esta tablita, que son los estándares para comprender todo esto, y que nos va a derivar a OFDM, que va a seguir, me imagino, un tiempito más. No sé si hay alguna pregunta. Estamos bien. ¿Están bien? Perfecto. Bueno, yo voy a cortar acá y voy a armar un nuevo Zoom, porque si no se va a cortar en el medio de lo que empecemos ahora. Profe, consulta. ¿Cómo? Consulta, ¿qué estándar usa 5G? OFDM. OFDM, Okay. pero después cuando veamos 5G, vamos a ver una serie. Uno de los factores más importantes que influyen en el desarrollo de la telefonía celular tiene que ver con el espectro. ¿Qué es el espectro? El espectro radioeléctrico. Son todas las frecuencias que hay disponibles en un país o en una región. Lo que tenemos en la pantalla en este momento, esto, es el espectro radioeléctrico que corresponde a la Argentina. Y cada uno de los colores pertenece a un servicio, y el ancho que tiene cada uno de estas ranuritas corresponde al ancho de banda asignado. Vemos que hay una enorme cantidad de servicios asignados, y el ENACOM, que es el órgano regulador de las comunicaciones en Argentina, lo que hace es le asigna a cada servicio un pedacito de frecuencia, un ancho de banda de frecuencia, y el conjunto de todos los anchos de banda que hay corresponde al espectro radioeléctrico de un país. Cada país asigna más o menos de acuerdo a los servicios que tiene previstos tener. Ahora, veamos cómo es la asignación del ancho de banda para los servicios de telefonía celular.
Acá vemos el espectro en Argentina. En Argentina operan 4 empresas de telefonía celular, o mejor dicho, hay 4 compañías que hacen uso del espectro de telefonía celular. Por un lado está Personal, acá aparece más Nextel, ya Nextel ha desaparecido, que tiene el 41% del espectro que corresponde a la telefonía celular, porque hay muchísimos otros servicios, pero de lo que corresponde a la telefonía celular tiene el 41% y tiene 220 MHz de ancho de banda. Entre todas las diversas frecuencias que ya vamos a ver, Movistar tiene el 22% con 120 MHz y Claro tiene el 24% con 130 MHz. La empresa argentina ARSAT se reserva un 12% del espectro con 60 MHz. Ahora, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Qué significa todo esto? Bueno, veamos este cuadro que es más interesante y acá vemos distintas frecuencias, distintos anchos de banda que hay. Este lo vamos a dejar de lado por ahora porque pertenece a un sistema que se llama Trunking y tenía 22 MHz que pertenece a la empresa Nextel que ahora los tiene Telecom. Tenemos, por ejemplo, para los servicios de 2G y 3G, acá, un servicio que se llama STM y otro que se llama SRMC, Servicio de Radiocomunicaciones Móviles Celular y Servicio de Telefonía Móvil. Fijémonos que para las 4 empresas vamos a tener en esta banda que va de 824 a 849 MHz y hay otra que va de 869 a 894, en total son 100 MHz. O sea, de 824 a 849 y de 869 a 894 para las 4 empresas, que se tienen que repartir anchos de banda en estas bandas. Después, el servicio de comunicaciones personal, PCS, que se usa para 2G, 3G y 4G, tiene 2 bandas, desde 1850 a 1910 y de 1930 a 1990, que es ahí donde hay un mayor ancho de banda de 360 MHz. Y el otro para 2G y 3G, que va entre 824 y 849 y entre 869 y 894, y ahí hay 50 MHz más. Y finalmente, el servicio de comunicaciones móviles avanzadas, que se usa exclusivamente para 4G, tiene un montón de banditas. En 700 MHz está entre 703 y 748, hay otra bandita entre 758 y 803, hay otra entre 905 y 915, otra entre 950 y 960, y después en frecuencias mucho más altas, en 1.7 GB, tenemos esta banda de 1.710 a 1.770, de 210 a 270, 2.5 a 2.570 y 2.575 a 2.595 y 2.620 a 2.690. Vemos que acá tenemos 390 MHz. Vemos que no es mucha cantidad de frecuencias, pero ¿qué significa que sea mucha o poca? Estamos viendo que los anchos de banda correspondientes a cada una de esas banditas son medio chicos. Pero veamos qué significa esto, qué tan chico es. Acá están los accesos que hay en Argentina y la evolución que tiene la telefonía celular en Argentina. Y vemos que en algún momento cayó, sube, en 2016 ha tenido un pico y después ha ido cayendo un poco y hasta el 2019 ha ido levantando un poquito.
Lo concreto es que si analizamos el último número que tenemos, nos dice que en Argentina hay la friolera de 58 millones y pico de líneas asignadas, o sea, de accesos de telefonía celular o de acceso de telefonía móvil. O sea que mínimo tenemos 58 millones de usuarios. No todos estarán activos, pero hay muchos que están activos. De hecho, se habla de que hay más usuarios que habitantes en la Argentina. Excede en un 31% la cantidad de usuarios de telefonía celular a la de habitantes en Argentina. Entonces, nos tenemos que preguntar qué es un canal telefónico. Y resulta que un canal telefónico, por las características que tiene la telefonía, es lo que se llama full duplex. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un canal, o sea, una frecuencia para hacer el downlink, o sea, las señales que van desde la antena a nuestro celular, y tenemos otra frecuencia que se usa para ir del celular a la antena. ¿Qué quiere decir? Que cada celular usa dos frecuencias, por lo tanto, dos anchos de banda. Entonces nos cabe preguntar cómo es el ancho de banda, cuánto mide ese ancho de banda, porque vemos que los anchos de banda asignados a las empresas no son demasiados. Bueno, vemos entonces que, por ejemplo, para esta banda de los 890-915, que es una de las que están asignadas, desde 890 a 915 MHz, de uplink, tendría que haber usado rojo, tenemos que un canal va a ocupar un pedacito de este ancho de banda, y en este ancho de banda caben 124 canales. O sea, desde los 890.1 hasta los 914.9 caben 124 canales. Por lo tanto, cada canal ocupa 200 kilohertz de ancho de banda. Cada canal. 200. Esto es para el uplink. Y para el downlink son otros 200 kilohertz. O sea, 0,2 megahertz de ancho de banda por cada canal. Y cada usuario va a necesitar entonces 0,4 megahertz de ancho de banda para hacer el uplink y el downlink. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuántos canales harían falta en Argentina si cada usuario tendría una frecuencia de uplink y cada usuario tendría una frecuencia de downlink? O sea, dos frecuencias por cada usuario. Bien, tenemos 58 millones de usuarios, tenemos 0,2 MHz por cada canal de uplink o downlink, tenemos dos canales, y esto nos da que necesitaríamos un ancho de banda de 23.200.000 MHz. Y vemos que en realidad, entre todo el sistema telefónico, tenemos solo 530 MHz. O sea, no llega ni por casualidad para cubrir la hipotético que cada uno de los usuarios tuviera una frecuencia asignada. En Argentina encima, cada una de las operadoras telefónicas tiene un máximo. O sea que si nosotros quisiéramos abastecer a todos, es prácticamente imposible. Y ese máximo de tenencia de espectro es de 140 MHz. Entonces nos tenemos que preguntar, bueno, pero entonces, ¿cómo es la red? Bueno, la red
tiene lo que se llama una arquitectura. Vamos a ver primero la arquitectura más básica de la red. Y la arquitectura de la red comenzó siendo una red telefónica, o sea que se conecta a la Red Nacional de Telefonía Pública, o PSTN, Public Service Telephone Network. El PSTN, o sea, la red de los teléfonos fijos, por decirlo de alguna forma, o de toda la telefonía, se conecta también con los teléfonos celulares. ¿A través de qué? De una estación que se llama MSC. Esta estación que se llama MSC es una estación que es una central telefónica que se conecta con la Red Nacional de Telefonía Pública y se conecta también con cada una de lo que se llaman las celdas. Entonces, una ciudad está dividida en una enorme cantidad de celdas y cada celda tiene una torre y en esa torre hay una serie de antenas y todo ese conjunto en donde hay una celda y tiene una torre con antenas, esa torre se va a denominar radiobase o MDBS, Base Station. Entonces, en cada celda se ubica una radiobase con sus correspondientes antenas para brindar los servicios. Entonces, en cada celda hay una radiobase. Las celdas son aproximadamente de esta forma, que son hexagonal. ¿Por qué? Porque tienen máxima eficiencia y se puede, en una forma de hexágonos, abarcar todas las superficies sin dejar ningún área no cubierta por la señal. Ahora es que conocemos la arquitectura de cómo es básicamente la red, bueno, decimos, bueno, a ver qué hacemos con estas frecuencias dentro de esta arquitectura. Bueno, la primera idea, para ahorrarnos unas cuantas frecuencias, o unas muchas, es decir, vamos a hacer lo que se llama la reutilización de frecuencias. ¿Y qué es la reutilización de frecuencias? Es decir, agarramos un área y en esa área decimos, bueno, en esta área vamos a usar esta frecuencia, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces, esta radio base va a usar la 7, esta la 2, esta la 3, etc. Entonces, quiere decir que si tenemos otra radio base que esté a una distancia lo suficientemente grande como para que no se interfiera, ¿sí? Entonces podemos volver a usar esa frecuencia, pero en otra radio base. Total, esta radio base se va a comunicar ya no por esa frecuencia, sino por un radioenlace o por fibra óptica, se va a vincular con la MSC. Y esta también. Al usuario le da la frecuencia 2, pero cada una de esas frecuencias se puede reutilizar. Entonces, con este esquema de reutilización de frecuencias, lo que se hace es justamente tener en una ciudad pocas frecuencias para muchas áreas de cobertura. Entonces, haciendo reutilización de frecuencias, ya no necesitamos tanta enorme cantidad de frecuencias como habíamos calculado. Hay un patrón de estudio que lo que hace es calcular cuándo se puede hacer la reutilización de frecuencias y qué distancia hace falta para que se pueda, o sea, a qué distancia tiene que estar ubicada esta celda con su correspondiente radiobase para que no interfiera para nada con la otra. Y así se puede hacer lo que se llama la reutilización de frecuencias y es un área de estudio muy importante. Otra idea que se puede plasmar y que recién ahora se la está utilizando mucho
es lo que se llama la diversidad espacial. Nosotros en la celda tenemos, en el centro de la celda, tenemos generalmente nuestra radiobase con una antena, y esa antena en realidad no es una sola, sino son en general 3 antenas que se llaman antenas sectoriales. Entonces hay una antena que cubre este sector, otra antena que cubre este otro sector, y otra antena que cubre este otro sector. Estos sectores normalmente son las separaciones de 120 grados, o sea que estos sectores son de 120 grados de amplitud del lóbulo de radiación que emite esa antena. Entonces, una forma de diversidad espacial es decir, bueno, para los que estén en este sector, la frecuencia 1, para los que estén en este otro sector, la frecuencia 2, y para los que estén en este otro sector, la frecuencia 3. Está bueno eso, pero la verdad que no es del todo eficiente. Entonces, vemos que hay otra posibilidad, que es la diversidad espacial, que ahora se está utilizando. ¿Y qué es? Que la antena sea una antena que se llama arreglo de antena, arreglo de fase de antena. Entonces se forman haces que van a cada usuario. Esto se está usando recién ahora. La diversidad espacial de esta forma que se denomina beamforming, se está empezando a usar ahora. Es una característica muy del 5G beamforming. Entonces, fíjense que varios usuarios pueden tener la frecuencia 1. Y si se hace esto, acá podríamos poner un usuario con la frecuencia 2, otro usuario con la frecuencia 3, perdón, con la frecuencia 3, acá otro usuario con la frecuencia 2, otro usuario con la frecuencia 3, y así sucesivamente. Y como tenemos varias frecuencias, podemos tener muchísimos usuarios. Entonces, ya acotamos también la cantidad de frecuencias que necesitamos porque podemos meter muchas frecuencias por cada sector. Esto significa que vamos llegando a una cosa que no es tan rígida como tener una frecuencia para cada usuario, sino que van a haber, como podemos ver, muchísimas menos frecuencias, y de hecho se usan muchísimas menos frecuencias, y por eso es que se asignan rangos de frecuencias estrechos para que quepan una cantidad de canales asociado a la cantidad de demanda que hay. Pero el otro tema que hay es que cada vez los servicios que nosotros utilizamos en la telefonía celular y los servicios de datos requieren anchos de banda más grandes. Es decir, cuando nosotros queremos hacer streaming, no nos es suficiente un ancho de banda de 200 kHz. Entonces necesitamos anchos de banda más grandes. Entonces, la evolución de la telefonía celular tiene que ver con tener anchos de banda más grandes para poder tener servicios más importantes. Pero veamos entonces cómo comenzó la telefonía celular, y el primer esquema de telefonía celular era justamente una frecuencia por cada usuario, y eso se llamó AMPS. AMPS fue un poco creado, los primeros sistemas de AMPS por Ericsson, aunque quien los desarrolló con mucha fortaleza fue AT&T, que depende de los laboratorios Bell en Estados Unidos. Ericsson es finlandesa. Y también intervino Siemens, que han creado sus propios sistemas. Ericsson básicamente ha creado un sistema que fue usado mucho en Europa, AT&T un sistema que fue usado mucho en los Estados Unidos, de AMPS, y Siemens un sistema que se usó en Alemania y otros países de Europa. En Argentina lo usaron a estos sistemas AMPS las dos primeras compañías. Una fue una compañía que dependía de Bell Sud, que es Movicom,
que ya desapareció, es decir, fue absorbida por otras telefónicas, y por CTI, que también ya ha sido absorbida y hoy es Claro. CTI significa Compañía de Teléfonos del Interior. ¿Cuál es la estructura que tenía AMPS? Bueno, justamente darle frecuencias a cada usuario. O sea, cada usuario tiene una diferente frecuencia. Entonces, tiene asignado un ancho de banda para cada usuario. Así comenzó los primeros sistemas. Entonces, tiene una portadora, es una frecuencia central, la portadora es la frecuencia central que tiene este ancho de banda. Entonces, tiene una portadora y en esa portadora y su ancho de banda correspondiente, ahí se aloja el canal. Por supuesto que tenía que tener una frecuencia de uplink y una frecuencia de downlink. Este sistema ha dado muy buenos resultados, pero era muy oneroso. Por lo tanto, se creó este otro sistema que se llama TDMA y que vamos a ver a continuación.